Hola, buenas tardes. Eh, bueno, continuando con el desarrollo de este congreso, que en realidad nos está dando unas satisfacciones importantísimas por la calidad de los invitados, por la calidad de las ponencias. Vamos a empezar con el panel que pensamos bajo el título de Mirada desde la psicopatología, en la que tendremos tres invitados. En primer lugar, Gustavo Namot, luego Fabiana Lavaque y finalmente Joseph Nobel Freud. Gustavo, que es un destacado psicoanalista, es psicólogo, profesor universitario, doctorando en psicología, docente y jefe del área clínica de la carrera de psicología de la UFLO, presidente del capítulo de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica de la Asociación Argentina de Salud Mental, integrante de las juntas interdisciplinarias para la orientación y certificación de la discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la temática que nos trae hoy, atractiva, interesantísima, es psicoprofilaxis clínica y quirúrgica, abordaje del paciente con patología orgánica. Les recuerdo a los tres expositores que tenemos un tiempo de alrededor de 15 minutos para cada exposición y después abriremos en ronda. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias Jorge por la presentación. Muy buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos. Voy a comenzar compartiendo, ahí está, perfecto, así es, tal como versa la presentación tan amable de Jorge. Mi idea es compartir un poquito algunas instancias vinculadas con psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Inicialmente, este concepto, el de psicoprofilaxis quirúrgica, lo hemos definido como aquel proceso psicoterapéutico breve y focalizado de objetivos preventivos asistenciales, cuya principal finalidad va a consistir en que el paciente procese, transite y elabore el proceso quirúrgico de la mejor manera posible. En este sentido surge la idea de pensar en una psicoprofilaxis clínica a partir de el trabajo articulado con pacientes con patología orgánica. En este sentido hemos tejido algunas variables vinculadas con esto, es decir, pensar al diagnóstico médico en el contexto de un espacio psicoterapéutico, qué lugar le va a otorgar el paciente a este diagnóstico, desde qué lógica, qué mecanismos defensivos activan la conmoción psíquica que supone muchas veces el diagnóstico de una patología orgánica. Y la idea es un poco trabajar en este sentido, en la adherencia al tratamiento del paciente, arrancando o tomando como punto de partida qué dice el paciente respecto de su subjetividad en relación a la patología orgánica. De este modo, identificar obstáculos potenciales en el sostenimiento de dicho tratamiento. En este sentido, partimos de la lógica planteada inicialmente por Freud, desde pensar que el yo es ante todo un yo corporal, por lo cual va a haber una conmoción psíquica del yo a partir de esta cuestión vinculada con el cuerpo. Tantísimos otros autores se han seguido con esta línea y han tomado algo de esta lógica. Y personalmente tomo una cita de Nacio que plantea que sería falso creer que el dolor psíquico es un sentimiento exclusivamente provocado por la pérdida de un ser querido. También puede ser el dolor del abandono, cuando un ser amado nos retira súbitamente su amor, de la humillación, cuando somos profundamente heridos en nuestro amor propio, y el dolor de la mutilación, cuando perdemos una parte de nuestro propio cuerpo. Todos estos dolores son, en diferentes grados, dolores de amputación brutal de un objeto amado, aquel al cual estábamos tan intensa y duramente vinculados que regulaba la armonía de nuestro psiquismo. Es en esta lógica en que pensamos un poco la patología orgánica. Hoy le escuchaba a la doctora Altavilla, que también mencionaba a Elizade, que en su texto
de la clínica con la muerte habla justamente de las marcas del ser mortal, cómo a partir de la patología orgánica el ser humano se confronta justamente con algo de su vulnerabilidad. Es decir, la implicancia de estas marcas que lo convierten en ser mortal y que hacen justamente a las veces de marcas de la muerte, como plantea un poco la autora. Es decir, esta potencialidad de verse tan vulnerable y la ruptura que esto implica en relación al cuerpo pensado como eterno, como sano, como saludable únicamente. Es decir, manifestación de la vulnerabilidad corporal. En este sentido, para el abordaje clínico, que es un poco la línea que me interesa por ahí compartir, va a ir de la mano, sin duda, de una mirada interdisciplinaria, pensar a la interdisciplina como actitud interna, es decir, pensar en una escucha que vaya más allá de lo psíquico, en un trabajo en equipo constante, en red, interdisciplinario, que muchas veces hay que gestarlo o elaborarlo cuando no estamos en una institución que a veces esto lo facilita, al menos desde la instancia de tener disponibles a los profesionales, y la necesidad de incorporar e integrar múltiples recursos, teorías y actores que hacen el abordaje clínico. Muchas veces nuestro rol, y la idea es también pensar en el rol del psicólogo, es intervenir desde lo interdisciplinario. Y en este sentido me va a interesar a continuación ir compartiendo un caso clínico. Como decíamos recién, entonces el rol del psicólogo, entiendo, va a estar dado de la mano de subjetivar al paciente, es decir, poder rescatar una subjetividad allí independientemente de un diagnóstico, incorporando el diagnóstico médico, integrando la dicotomía cuerpo-psiquis y en la búsqueda del sostenimiento de la adherencia al tratamiento a través de un diagnóstico situacional y muchas veces acompañando la toma de decisiones, ya sean propias o bien que hacen al quehacer de su propio tratamiento. En este sentido voy a compartir un caso clínico que me interesa un poco transmitir en relación a esta lógica que vengo compartiendo. Lo llamaremos Mariano, un paciente de 52 años, empresario, casado, con 3 hijos adolescentes, cuya consulta surge en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio. Viene con una indicación médica de la amputación de un pie por infección crónica a consecuencia de un traumatismo. La derivación surge a partir de un familiar, pero a pedido del paciente. En su motivo de consulta expresa: no quiero perder el pie. Al momento de la consulta, había sido dado de alta luego de una internación en la que surge por segunda vez el criterio de amputación terapéutica del pie. Solicita el mismo paciente el alta institucional por no estar seguro ni preparado para autorizar la amputación. En este contexto comienza nuestro trabajo y comenzamos historizando la historia de este pie, digamos, y de este traumatismo. Un traumatismo que tiene en vacaciones, una herida andando en moto, con una cicatrización que es superficial. Aquí cabe destacar que en esta cicatrización, a partir del primer tratamiento, logra cicatrizar, pero no logra la curación. ¿Por qué? Porque el paciente no logra adherir a los procesos antibióticos. Es decir, cuando él los consideraba finalizados, cuando se consideraba curado, daba por finalizado el tratamiento. Por lo cual, la herida cicatriza, pero no cura. Se infiere, en el contexto de este trabajo, poco registro de cuerpo, se comienza a trabajar en este sentido, y vemos intolerancia y poco registro de las pérdidas ya acontecidas en su historia vital. Tiene que utilizar muletas, dada su imposibilidad para flexionar el pie por la infección y el dolor, y dice: quiero hacer un intento más por no perder este pie. En este sentido nos vemos en la dialéctica, en la dicotomía de pensar el modo de incorporar la posibilidad de una pérdida. Y las preguntas que surgen son: ¿es evitable la pérdida del pie? ¿Hay riesgo al evitarla? En este sentido se hace imperiosa la necesidad de una lectura integral interdisciplinaria. Una opción sería asumir la pérdida y trabajar en este sentido. Otra es evaluar la posibilidad de que esto no ocurra. En este sentido,
comienza el trabajo pensado, una estrategia conjunta con el equipo médico. Ahí se construye una red inicialmente tensa entre paciente, médico, traumatólogo e infectólogo, en el sentido de lograr o intentar extender o sostener el proceso antibiótico. Y la pregunta es si esto supone un riesgo. Esto fue en el contexto 2020, por lo cual los infectólogos estaban muy atareados, como todos sabemos, y además, debido a las características de transgresión de este paciente, no le asignaban turnos, por lo cual hubo que buscar opciones. Comparto el diálogo en tanto intervención interdisciplinaria. Me contacto con su médico y le planteo, para poder trabajar con el paciente quisiera saber su criterio respecto del tratamiento. El médico responde, el caso es complejo, pero bueno, él ya tomó una decisión, hay que respetarla. Le pregunto, ¿cuál sería la decisión a su criterio? El médico dice, él no quiere la amputación, pero es la única opción. Pregunto, ¿sería pertinente extender el proceso antibiótico? De ser así, ¿supondría algún riesgo adicional para el paciente? ¿Esto podría evitar la amputación? Responde, la indicación mía y del infectólogo fue la de amputación, por ser un proceso crónico y avanzado con pocas chances de curación. El paciente no aceptó el tratamiento y decidió continuar con el tratamiento antibiótico. Creemos que con una amputación y un equipamiento protésico curamos la infección y mejoramos su calidad de vida. Se quedó sin infectólogo, no le quieren seguir atendiendo porque transgrede las indicaciones. Luego dice, si conseguimos infectólogo podemos probar, no hay chances de curación, pero tampoco hay más riesgos si lo vamos controlando. En este sentido vemos que se corre el velo de las múltiples transgresiones del paciente, exitosas, entre pregunta, teniendo en cuenta que el paciente hay una alianza de estas transgresiones para con determinadas corrientes defensivas que daban cuenta de esto y que le hacían sostener esta transgresión de la mano de una no adherencia al tratamiento en su completud. Por lo cual, la lógica de la transgresión se conmueve ante la posibilidad de perder un pie, aparece temor, aparece angustia, y esto es lo que aloja este tratamiento psicoterapéutico, digamos. Este intento de cambio de posición subjetiva se hace vital en esta instancia. En este sentido, emprendemos un nuevo camino y ahí los pasos que acompañamos fueron la búsqueda de un nuevo infectólogo que prescriba un nuevo tratamiento antibiótico, un tratamiento antibiótico que iba a ser trisemanal, ambulatorio y con catéter venoso. Esto permite el sostenimiento de la adherencia al tratamiento. Hay dolor en el pie, el paciente, les recuerdo que se deambulaba con muletas porque no podía pisar, hay infección y logramos la continuidad del espacio, a través de la continuidad del espacio terapéutico, los controles médicos semanales durante 3 meses. Aquí el rol del psicólogo, acompañar los pasos, sostener el ritmo, poner en palabras, abordar la incertidumbre y abordar constantemente la dicotomía entre la pérdida del pie y la recuperación del mismo. Luego del tratamiento se evidencia una visible cicatrización paulatina y empieza a disminuir el dolor. La cicatrización y la curación comienzan a alinearse, recupera la flexión al tiempo, disminuye el dolor, deja de usar muletas y surge la necesidad de una nueva evaluación y estudios médicos. Ahí no se observa infección, se evidencia callosidad en el hueso, se estudia a través de una punción y ante la sospecha de una infección justamente se estudia. No se evidencia infección y el paciente es dado de alta, con la indicación de una nueva consulta a los 6 meses a pedido del mismo paciente. Luego de transcurrido ese tiempo, no se volvió a evidenciar infección. A modo de conclusión y de reflexión, toda situación quirúrgica supone una herida donde el cuerpo es tan solo un escenario posible. La cicatrización de una herida se logrará en la medida que se desarrolle desde lo profundo a la superficial. Y cicatrización no implica necesariamente curación. Algunas referencias que he tomado para trabajar este caso.
Y bueno, muchas gracias. Intenté apresurarme para no extenderme de los tiempos, dado que tenía contenido para compartir. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, y en un ratito vamos a tener seguramente un poco más de tiempo para que puedas ampliar tu intervención. La licenciada Lava, que no ha logrado ingresar todavía por cuestiones técnicas, así que le vamos a dar la palabra a Joseph, previo decir algunos esbozos de su extenso currículum. Joseph, además de ser psicólogo clínico y psicoanalista, ejerce en Barcelona, es autor de numerosos libros y artículos, es sobrino nieto de Sigmund Freud, eh, licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación, sección Psicología de la Universidad de Barcelona, concesión del título de psicólogo especialista en psicología clínica, miembro de la Asociación Interdisciplinaria Europea de Servicios Terapéuticos con Niños y Jóvenes. Ahí te agradezco, Joseph, de haber puesto la traducción porque nunca hubiera podido leer de corrido ese título en inglés. Obtención de la acreditación de Europsi, experto en psicoterapia por parte de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, y además, admirado colega. El tema que va a desarrollar es neomelancolías en los adolescentes actuales. Gracias, Joseph. Adelante. Bueno, gracias a vosotros por la invitación en este congreso argentino de psicología, el psicólogo argentino que trabaja en España. Yo quería traer el tema, bueno, me lo ha pedido especialmente gracias a Jorge por invitarme. Supongo que muchos de vosotros conocéis el trabajo, que ya es un clásico en los estudios de psicología, de mi padre con Arminda Verasturi, que es La adolescencia normal, del cual se cumplen ya 50 años de su publicación. Y ver qué temas están vigentes y de qué modo han cambiado algunas cosas y sobre todo produciendo un nuevo tipo de patología. ¿A qué me refiero? Es decir, no voy a explicar lo que dice el libro de la adolescencia normal, pero fundamentalmente consideraban, bueno, hoy por hoy, yo creo que hasta mi padre estaría de acuerdo, ya no podemos hablar de la adolescencia normal, los parámetros han cambiado y si alguien encuentra a un adolescente normal, que lo publique porque no sé qué es normal. En tal caso, lo que sí, digamos, yo creo que sigue vigente esta cuestión de los 3 duelos que todo adolescente tiene que pasar, que es el duelo por la infancia, el duelo por el niño que tiene que perder, el duelo por el cuerpo del niño, digamos, es la posición del niño y el cuerpo del niño, y el duelo por los padres de la infancia. Es decir, estos padres todopoderosos, de alguna manera idealizados por el niño, y que, llegado a la adolescencia, aparece la desidealización o el duelo por la pérdida de este padre. Ahora vamos a ubicarnos en los tiempos actuales, porque esto lo escriben en los años 70, a Verasturi y Nobel, dando por sentado de que hay una admiración al padre y que hay otro tipo de sociedad. En la sociedad actual, primero y principal, estamos en la sociedad de la inmediatez. Todo tiene que ser inmediato, para la cual la cuestión del tiempo los adolescentes es algo que ya entonces trabajaron estos autores, nuestros antecesores, y que la cuestión del tiempo ahora es vital. Todo el mundo es inmediato. Fíjense, estoy en Barcelona y puedo hablar con Buenos Aires. En la época que yo me trasladé a Barcelona tenía que esperar a que un teléfono me comunicara con Argentina, etc. Ahora la inmediatez es absoluta.
los pacientes te lo traen a la consulta. Están esperando ver el doble clic del WhatsApp para ver si el novio o la novia les respondió o no les respondió. Están pendientes de sus pantallas. En realidad hay como un tiempo que los lleva a ser hiperactivos. Hay una hiperactividad, de por sí. No me extraña que el trastorno, que para mí no es tal, pero que lo que se ha puesto de moda en unos años a esta parte sea que todos los chicos son hiperactivos y desatentos, pero en realidad es porque viven en una sociedad que les reclama un goce permanente, ¿no? Es una sociedad, yo diría, la parte de la inmediatez es una sociedad que se vincula a través del zapping. Si no me interesa esto, cambio de canal. Es decir, es un modo de vínculo en donde la exigencia de la satisfacción, el super yo se vuelve, te exijo gozar, no hay la posibilidad de frustrarse. Pero ¿dónde me quiero centrar para hablar de lo que yo llamo las neomelancolías adolescentes? Fundamentalmente, en esta sociedad actual, lo que nos estamos encontrando en las patologías severas, y supongo que además esto, no lo supongo porque además tengo la suerte de tener muchos contactos con colegas de allí, pero yo creo que esto es ya internacional, y hace poco hablé en Chile de este tema también, es como lo que se ha perdido es el padre como figura autoritaria, el padre como figura idealizada. Es decir, el padre, hay un total declive de la autoridad paterna. Esto no solamente se ve en la familia, sino como el padre como encarnación de la ley, la pérdida del principio de autoridad, que ocurre tanto en la educación, como en la economía, como en la cultura, como en los gobiernos. ¿Quién confía en un gobernante? ¿O quién confía en un maestro hoy por hoy? En otra época la profesión de maestro era admirada, hoy por hoy es denostada, y el maestro se lo critica en casa, como si estamos en la época en que si viene el niño y le dice a papá, el maestro me puso un 0, el papá, en lugar de decirle, pues estudia más, tu maestro tiene razón, va y se queja ante el maestro. Es decir, la autoridad paterna que encarnaba el maestro ha cambiado totalmente. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A donde quiero llegar es que hemos pasado del complejo de Edipo, que era central en la visión de la psicopatología psicoanalítica que manejábamos hace años, al complejo de Telémaco, que es central en la psicopatología adolescente actual. ¿A qué llamo yo el complejo de Telémaco? Bueno, no es una idea exclusivamente mía, esta es una idea de Recalcati, ya trabajada hace años, con quien tengo el gusto de encontrarme asiduamente debido a que viene mucho a Barcelona a trabajar con nosotros. Telémaco es el hijo de Ulises. Ulises es el padre que se va de Ítaca a recorrer el Mediterráneo y tiene sus propias aventuras, se enfrenta con todo lo que podemos leer que se enfrenta en esa famosa Odisea. Pero fundamentalmente para Telémaco, y aquí estamos hablando de los jóvenes, el padre no está. La figura del adolescente actual, la figura de Telémaco, es un pobre chico, un pobre adolescente que está sentado en la playa mirando la orilla a ver si llega el barco del padre y por fin alguien puede poner orden en la tribu. Digamos que esta figura es la figura del adolescente actual. El adolescente actual está pidiendo a gritos una figura paterna. Está pidiendo con su patología una figura paterna. Ahora, ¿qué ocurre? La propuesta que hacían Aberasturi y Nobel en el texto La adolescencia tenía que ver con que el adolescente hace un duelo sobre ese padre idealizado. ¿Qué pasa cuando ese padre, en lugar de estar idealizado, está denostado? Ha caído hace mucho. Ni siquiera ha llegado a estar idealizado. Estamos en una época que hay una verdadera dejación de las funciones parentales. Los padres nos dicen en las consultas,
Yo no me quiero pelear con mi hijo. Ya no hay el padre que se enfrenta. Ya no tenemos esas anécdotas que teníamos hace 15 o 20 años de ¿a qué hora puedes volver? Tienes que volver a tal hora. El chico manda. El padre no se enfrenta. Cuando uno le pregunta a los padres por qué no se imponen, los padres dicen, no tengo ganas de pelearme, estoy cansado, estoy rendido, tengo miedo de... Y si uno profundiza más, incluso llegan a decir, tengo miedo de perder el amor de mi hijo. Para lo poco que lo veo, tampoco le voy a poner límites. Estoy repitiendo cosas que escucho en mi consulta permanentemente. Esto es la función paterna actual, es una verdadera dejación de la función paterna como tal. Winnicott ya decía que para que un adolescente pueda vivir su adolescencia, tiene que haber un padre que se enfrente a él, no un padre que le permita todo. Y tampoco un padre que lo humille, dice Nacio, cuando dice, si vemos que un chico está violento, preguntémonos en qué punto se ha sentido humillado por el padre. Porque en realidad el padre, al no hacer caso de lo que está haciendo el hijo, no se entera y el hijo se siente en un desamparo muy grande. Para lo cual, yo creo que nos estamos encontrando a qué llamamos neomelancolías. Es decir, imagínense poder hacer un duelo sobre un objeto que ya está perdido. Es un doble duelo. Hago un duelo sobre el padre que no tengo. Es decir, que ese adolescente se enfrenta a un sentimiento de vacío profundo. Y cuando hablamos de patologías del vacío, hacemos referencia a aquello que ya en su momento Green llamó aquellas patologías en donde el centro es la desobjetalización, es decir, el centro es la depresión pura. Por ejemplo, digamos, cuando hablo de melancolías para ir ubicándolos, aunque si me da tiempo presentaré un caso, si no, presento la situación teórica tal como la veo, hablo de las patologías típicas que vemos en los adolescentes de hoy, las más graves, adicciones, bulimias, adicciones varias, el alcoholismo está al orden del día, el consumo de drogas o cualquier otro tipo de sustancias, la anorexia, los cortes en el cuerpo, todo este tipo de patologías en donde el adolescente coquetea permanentemente con la muerte, coquetea con la pulsión de muerte. Y si seguimos a Green y a Recalcati, la pulsión de muerte está al lado de esa desobjetalización. Para lo cual el adolescente llega, de alguna manera, cuando llega a consulta, llega con un sentimiento de vacío brutal. Nos encontramos con chicos que se sienten nada y eso transmiten, no transmiten nada. No pueden ni pensar. Esto requiere un abordaje terapéutico diferente. Porque, siguiendo a Green, podríamos decir que es el terapeuta el que tiene que pensar lo que el paciente no puede pensar. Es el terapeuta el que tiene que hacer una función de pensamiento cuando esa función de pensamiento falla en el paciente. Y esto ocurre mucho con las melancolías actuales de los adolescentes con los que nos enfrentamos. El adolescente se puede, con esto voy a, digamos, terminando con la cuestión clínica, es como si este tipo de adolescentes, los adolescentes melancólicos, cuando digo melancólicos es porque el duelo no está resuelto, es decir, doy por sentado que entendemos de que el duelo por la pérdida del padre no se puede resolver porque no hay padre para enfrentarse. Para lo cual, en lugar de elaborar el duelo, caen en una melancolía que ataca a su propio cuerpo, o bien a través de ingesta de sustancias o bien a través de no ingesta de nada. Es decir, hay una idea que me apetece compartir que es el adolescente en ese estado rompe lo que Freud había llamado el Ford-da. El adolescente ya no hace más Ford-da, viene y va. El adolescente se queda o todo Ford o todo da. Me quedo con todo para mí. Droga, sustancias, goce permanente, adicción a las pantallas, estoy todo el día pegado a la pantalla, todo es Ford, o bien todo es da, no tengo nada, soy todo vacío.
digamos que en las neomelancolías hay una separación sin poder volver, hay un for sin dar. Por lo tanto, hay un rechazo de la vida misma. Y tampoco hay culpa. Es decir, el adolescente no siente culpa, que sería más neurótico. Es decir, pero tampoco estamos hablando de trastornos psicóticos. Digamos, estamos hablando de melancolías, digamos, que dentro de la neurosis, pero con graves situaciones de vacío, en donde lo que realmente nos provoca, nos produce realmente también un intento de cambio en la técnica. El analista ya no se puede quedar en una posición de vamos a ver qué asocia el paciente, porque el paciente no puede asociar, el analista tiene que asociar por el paciente. Yo diría que si nos da tiempo, porque si no me extenderé demasiado, esto sería lo conceptual dentro de las neomelancolías adolescentes y podría explicar un sinnúmero de casos que son los que nos llegan al consultorio actualmente y cómo pensamos desde aquí que podemos trabajar psicoterapéuticamente con estos chicos, poniendo mucho esfuerzo, diría Green en su momento, poniendo mucho esfuerzo del analista en la relación para volver a objetalizar allí donde no hay objetalización. Por ahora lo dejaría aquí y si puedo retomo con algunos casos. 6.000 preguntas me quedaron y voy a poder plantearte 2 o 3 seguramente. Yo les plantearía esto, habida cuenta que por lo menos hasta ahora no ha logrado conectarse Fabiana. Yo les planteo 2 o 3 cuestiones que me surgieron ahí y después el tiempo que nos va quedando se lo reparten entre ustedes para ir completando o dialogando entre ustedes o completando cada uno su desarrollo. Para los dos, yo para no entorpecer, voy a decir 4 o 5 cosas juntas que ustedes las toman lo que les sirve para desarrollarlo. Para los dos yo preguntaría como primera cuestión si podemos hablar de patologías de época, ¿no? Cualquiera diría, sí, por lo menos por lo que estuvo diciendo Joseph, parecería que sí. Pero a mí me gustaría por ahí que él pudieran dar una vueltita más a eso. Fundamentalmente, Joseph, me queda la cuestión de la función del pensamiento, me parece, de la función de pensar que tiene que asumir el terapeuta de adolescentes, me parece que es un concepto riquísimo para que lo puedas abrir un poquito más, ¿no? Y después me queda la duda si estás hablando de fuga adulta o paternidad empobrecida. Esto te lo dejo ahí para dar vueltas. Le preguntaría a Gustavo, si tenés más o menos en claro, Gustavo, cuándo el síntoma va al cuerpo, si hay circunstancias particulares. Y la otra pregunta, que ya sabéis que es pregunta trampa, si estás hablando de psicosomática. Bueno, a partir de ahí tienen ustedes el tiempo hasta que lo agotemos, ¿sí? Traten de ser, de poder cada uno utilizar un rato, ¿sí? Bueno, muchas preguntas, me encantan, buenísimo. Puedo compartir reflexiones en todo caso respecto de lo que decías, Jorge. ¿Patologías de la época o manifestaciones sintomáticas actuales? Me preguntaría, quizás. Escuchaba recién la presentación de Joseph y me acuerdo inevitablemente de una expresión cotidiana en nuestros adolescentes, que es todo me da paja, ¿no? Y que se traduce en una actitud inhibida y bueno, y tomando
sus palabras medio melancolizadas. Bueno, eso por un lado. Y respecto de qué va al cuerpo, bueno, me parece que hay varias cuestiones para pensar. Primero, ¿es psicosomática? No, creo que no, que en estos casos puntuales, donde hay una patología orgánica, no necesariamente estamos hablando de psicosomática. Me parece que, pero quizás hay un punto en común que tiene que ver con la falta de palabra en relación a aquello que va al cuerpo. Me parece que lo que va al cuerpo es lo que no pudo pasar por palabra, y ahí por ahí sí tengamos cierta cuestión distintiva en relación a la psicosomática. Y por otro lado, sí me parece interesante situar que la cicatriz del cuerpo o la no curación del cuerpo en general nos alude a otra cuestión que no está resuelta por otro lado. Así que desde ahí también me animo a teorizar o a pensar algo de lo que ocurre en la patología orgánica, en donde se constituye un vínculo con el cuerpo que va a ser particular y que va a requerir de una adherencia y de un compromiso para con el propio yo o el propio cuerpo, que muchas veces no se sostienen en el tiempo. Y es ahí donde me parece que podemos situar el desafío, tomando un poco también lo que decía Joseph en esto de estar en una sociedad que demanda todo el tiempo un montón de cuestiones. Algunas de las cosas que vemos en el consultorio es que el paciente descuida su cuerpo, algo tan nodal y estructural como cualquier otra cuestión, ¿no? No quiero robar tiempo y por ahí abrirlo más al diálogo, y me gustaría escuchar también a Joseph en su reflexión. Bárbaro, una cosita. Joseph, antes que desarrolles lo que venías pensando, también hay una pregunta de Julieta Mordacci Abril, o Julieta Abril Mordacci, que dice, muy interesante, Joseph, y después dice, en divorcio, ¿qué pasa cuando el padre que confronta es dejado de visitar por el padre que no tiene límites? Y es todo tuyo el escenario. Vale, a ver, puedo comenzar por la pregunta. Cuando hay divorcio, es que resulta que yo creo que últimamente ni casado ni divorciado el padre confronta. Y este es el problema. Sí, el padre divorciado posiblemente no solo no confronta, sino que además intenta, por compensación y por culpa, el padre parece que sí siente culpa, el chico no, de alguna manera aparentemente reparar lo que no le dio al hijo o lo que no puede dar, que es tiempo. He de decir que en realidad en la mente del adolescente el padre que nos importa, porque a lo mejor doy por sentado, es el padre que el chico ya interiorizó, y este padre está denigrado mucho antes del divorcio, porque está denigrado la función paterna. Los que encarnan la función paterna, aquel que se tiene que enfrentar al hijo, el que encarna la autoridad está denigrado. Los chicos están solos. Yo a veces lo digo generalmente intento, en vez de hablar en difícil, para que pueda llegar al público español nuestras ideas, intento hablar en medios de comunicación y decir, tengamos mucho en cuenta los adolescentes de hoy, porque están fundamentalmente solos, porque los adultos no acompañan a los hijos. Los adultos no hacen ni siquiera un acompañamiento, ya no es una confrontación, tampoco les hacen caso, ¿no? Yo tengo cantidad de adolescentes que son adictos a los videojuegos. Me encanta cuando le tengo que preguntar la adicción a los videojuegos es una patología francamente leve frente a las anorexias y a otro tipo de adicciones. Pero, por ejemplo, para haber estado la ausencia del padre, insisto, divorciado o no divorciado, generalmente, bueno, ahora está de moda, pongamos el Fortnite. Entonces, vienen los padres y dicen, mi hijo está, yo ya había tenido la entrevista con el chico y me dice el chico, a mí me gusta el Fortnite, estoy todo el día enganchado al Fortnite,
Tenemos que contar además que hemos tenido 2 años de pandemia, lo que ha reforzado muchísimo la idea de quedarse encerrado en casa con el ordenador. Y resulta que yo le pido al chico que me explique qué es el Fortnite, ya tengo distintas versiones del Fortnite, pero después cuando veo al padre le digo, ¿usted sabe lo que juega su hijo? Ah, no, no tengo ni idea. Digo, si nunca se acercó al ordenador de su hijo y le dijo, a ver, muéstrame a qué está jugando, a ver, ¿cómo se juega esto? ¿Te jugarías una partida conmigo? Porque los padres de hoy se quejan de que los chicos están viciados con el ordenador, pero ¿se metieron a jugar con ellos? Un poquito, porque si se quejan de que el juego de ahora es el ordenador, ningún adolescente me ha contestado, ah, sí, vino mi padre a molestarme porque quiere robarme mi avatar en Fortnite y que luchemos juntos contra los enemigos. No, el chico está solo. El chico está solo y lleno de rabia porque siente que el padre de alguna manera, al dejarlo solo, lo humilla. El chico está de alguna manera humillado. Cuando tú preguntabas si esto es una cuestión epocal, es evidente que son patologías de la época. Yo creo que por este superyo actual, del cual también Gustavo ha hecho mención, que nos llama al gozo inmediato y que entonces el padre está en otra, los padres están en otra, están en ganar dinero, en ser exitosos profesionales o en su propia historia y no están por la actividad que requiere mucho esfuerzo. Es cierto que ser padre no es fácil y requiere un esfuerzo adicional que muchos padres de hoy en día no están dispuestos a dar. ¿Para qué me voy a pelear? No tengo ganas, te dicen. Para lo cual, la función parental está en esta época bastante denostada. Es decir, son raros los padres que asumen la autoridad como tal. Al menos justamente, claro, uno empieza a encontrarse en la clínica con este tipo de casos y cuando yo veo a los padres este tipo de casos, es decir, de neomelancolías adolescentes graves, porque cuando digo neomelancolías digo patologías del vacío, chicos que vienen, por ejemplo, y dije que ampliaría un poquito esto, a sentarse al consultorio y decir, yo vengo porque mis padres quieren, pero no te pienso decir ni una sola palabra. Pero después uno descubre, y aparte se pueden quedar 45 minutos en silencio, desafiando, pero es ahí cuando yo además dije, siguiendo a Green, que es lo que requiere un esfuerzo brutal por parte del analista que tiene que hacer los pensamientos que el chico no se atreve a pensar o no puede pensar, porque tiene una cierta obturación con su aparato de pensar los pensamientos. Hay que generar un nuevo aparato de pensar los pensamientos. Hay que generar funciones beta y alfa. Para lo cual, resulta que uno también puede aguantar ese silencio del chico, porque el chico, uno descubre después que el chico puntualmente llega todos los miércoles a las 5 a decir, que sepas que yo no pienso hablar hoy, ¿eh? Entonces uno puede decirle, pero que piensas que yo estoy aquí siempre para cuidarte, porque mi función es atenderte. Yo sí estoy interesado por ti. Es decir, yo creo que el psicoanalista actual, a lo mejor esta es una apuesta mía, tiene que mostrar más su deseo. Tiene que mostrar más su deseo en la transferencia. No, yo ya no me creo más el analista que dice, a mí no me importa lo que a usted le pase, yo me voy a mantener en una posición tipo como el muerto del bridge y todas esas historias que se dijeron en otra época y que yo creo que hicieron tanto daño al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanalista le tiene que mostrar al paciente que además está sufriendo una patología del vacío brutal, le tiene que mostrar que le interesa su vida, porque al chico le dejó de interesar vivir. Y uno tiene que recuperar la posibilidad de tener ganas de vivir de ese chico. Y para terminar, por ejemplo, con este chico, y ahí es cuando digo que también cambia la técnica, o uno de estos chicos, me dice, ¿de qué voy a hablar? Yo soy grafitero, yo pinto trenes, no te puedo. Y me dice, ¿y tú aquí vienes con unos papelitos para que yo haga unos dibujitos? Yo le digo, bueno, tráeme fotos de los trenes que pintas. Si tenemos que jugar al Fortnite con el chico, si tenemos que ver fotos de los trenes que pintas,
por ejemplo, con este chico fue un trabajo interesantísimo, porque como el chico no podía asociar, el chico dice, yo solo sé pintar trenes. Digo, bueno, al ver las fotos, yo mismo decía, mira, en este tren veo como un cuerpo despedazado, porque realmente vi un cuerpo despedazado. Y me dice, sí, claro, vos ves cualquier cosa, me dice, es que se te ocurre cada cosa. Dice, pero pensándolo bien, algunas veces soñé con que me podía romper en 1000 pedazos. Entonces, vamos uniendo pensamiento, vamos creando función de pensamiento. Y el pensamiento lleva a nuevamente divinizar la relación. Y por lo menos el chico ya tiene otra manera de vivir esa posición que ha adoptado en la vida, que es, empieza a objetalizar, aunque sea a divinizar su propio pensamiento. Bien. Bien, gracias, Joseph. Muchas gracias. Por supuesto que da para unas cuantas cosas más, no nos va a dar el tiempo. Gustavo, unos minutitos para que vos hagas un cierre, un redondeo. Me parece que es interesante esto de poder reformular nuestra posición, un poco tomando lo que decía Joseph, ¿no? Reformular y ahí sí, por ahí, no quedarnos estáticamente a lo que era la idea del analista supuestamente muerto, ¿no? Adhiero a estas palabras de poder estar presentes allí, sobre todo tomando esto de no volver o no repetir en el contexto del consultorio lo que ya tiene en su casa, digamos. Alguien que está silenciado, alguien que está desafectivizado, alguien que no se puede vincular, o alguien que no puede ingresar en el mundo del otro. Creo que de esto se trata. Si hablamos de actualidad, creo que el gran desafío es poder, desde nuestro rol como analistas, entrar en el mundo del otro, en ese mundo subjetivo que está construido allí, y poder a partir de allí pensar en algo diferente. Si no, estamos devolviendo lo mismo que está afuera, ya sea de la mano del super yo sádico o este padre ausente y desafectivizado, preocupado por otras cuestiones. Creo que es con presencia en todo sentido, y presencia y deseo, y poder mostrar este deseo de algún modo de que el otro venga a hablar, a dibujar, a pintar, o a lo que pueda en ese momento. Me parece que vamos llegando al cierre. Para mí ha sido un panel de muchísimo aprendizaje. Ha habido bastante gente que felicita, que está conmovida, que saluda, etcétera. Creo que esto abre caminos para nuevas reflexiones. A mí me parece que, yo siempre digo que los paneles de los congresos son como un desfile donde lo que uno muestra son las tendencias, lo que viene investigando. Ustedes han traído cuestiones muy nodales de la práctica de hoy. Me parece que si hay algo que nosotros nos llevamos hoy con muchísima satisfacción, es esto, ¿no? De que nada de lo que transcurrió por acá transcurrió inadvertido si uno ha puesto el oído en el sentido de incorporar cuestiones de la práctica. Yo les agradezco muchísimo, Joseph, gracias por tu generosidad, el esfuerzo que es, después de una jornada extensa, estar todavía ahora a la noche desde Barcelona. Gustavo, te agradezco haber puesto entre paréntesis por este rato tus actividades y ojalá nos encontremos muy, pero muy pronto. Les mando un abrazo muy grande y hasta todo momento. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias por tu generosidad. Gracias. Un gusto.